pide aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a tener una pequeña reflexión de lo que hemos leído antes. Primeramente vamos a orar. Padre Santo y amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa tarde que estamos aquí en este santo lugar. Señor, te queremos pedir por tu palabra, Padre amado Señor, que podamos entender tú que no quieres hablar en esta tarde, Padre. Toma control de mis labios, Señor, y que sea tú hablando por boca mía, Padre amado Señor, para que todo lo que hagamos sea bajo tu voluntad. Dándote las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde yo lo he simbolizado como el mensaje, lo que simboliza la cruz de Cristo. Muchas veces hemos oído hablar de la cruz de Cristo, ¿verdad? Se habla mucho, la tenemos en mente, la llevamos muchas veces colgada, pero ¿de verdad sabemos en realidad qué significa para cada uno de nosotros? ¿Lo sabremos? La cruz simboliza el mayor amor demostrado a la humanidad por medio de Jesús. ¿Es así? Como hemos leído antes en Corintios, vamos a leerlo de nuevo, en 1 Corintios 1, del 18 al 25. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé los entendimientos de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Como muchas veces decimos, la palabra habla por sí sola, ¿verdad? Mucha gente le queremos agregar o le queremos adornar o la queremos enmarcar. La palabra es palabra y debemos de entenderla. Muchas veces perdemos el tiempo. Esta mañana Antonio ha puesto un PowerPoint en su predicación en la Alcantarilla, que perdemos el tiempo diciendo, bueno, cuando haga esto, buscaré o disfrutaré, cuando haga lo otro, cuando consiga esto, cuando consiga lo otro, y así sucesivamente varias cosas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros actualmente? El ser humano hoy. Cuando consiga esto, voy a descansar para preparar otra cosa y tal. Y siempre estamos pensando, como si aquí estuviéramos toda una eternidad. Y aquí estamos 4 días. ¿Cómo es que dice? 4 días contados. Debemos de tener en cuenta eso, de que aquí estamos de paso. Una eternidad es con Cristo o sin Cristo. Aquí, como decimos, unos 10 años, unos 3 meses, otros 6, otros 50, 80, 100, lo que Dios te permita. Pero una eternidad no tiene ni principio ni fin. ¿Dónde queremos pasar nosotros la eternidad? ¿En el lago de fuego y azufre o en el cielo con el Señor? ¿Qué nos gustaría? No contestar. ¿Qué nos gustaría? Según las actitudes nuestras, lo podemos responder cada uno. Según la vida que llevemos. ¿Es así? Según los ejemplos que... Mucha gente no puede creer el mensaje de símbolo de amor que fue la cruz. Otros dicen que eso no existió. Otros dicen que Él no llegó a morir en la cruz, que eso fue una pantomima, por decirlo así. Fue una cosa escrita, hecha así para dar ese símbolo. La palabra desde principio a fin habla de Jesús. Hay muchas profecías que ya dijeron antes del Nuevo Testamento lo que iba a acontecer con la cruz de Cristo, lo que iba a pasar. Cristo no vino a que lo vieran. Él vino a por ti y por mí, porque Él tenía ese amor para cada uno de nosotros. También tuvo unidad. También le dijo a Dios, a su Padre, si es posible que pasara de Él esa copa. Pero una cosa muy importante que también dijo, no sea mi voluntad,
sino su voluntad. Nosotros nos decimos eso, ¿verdad? A nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad. Y si después nos pasa algo, ay Señor, perdóname. ¿Pero qué hemos hecho primero? Nuestra voluntad. Consciente o inconscientemente. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fuerte, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces decimos que hacemos obra o que hacemos bien. La palabra nos está diciendo que nuestra obra, sabemos lo que es un trapo de inmundicia, ¿eh? No hay que detallarlo, ¿verdad? Algo malo, algo feo, algo asqueroso. Pero por su amor, es que no lo voy a decir, pero por su amor, Él nos ha sacado de un pozo cenagoso, como también esta mañana tú compartías, el pozo, el agujero, un agujero, punto dentro. Pero ahora ponte y sácalo. Eso hizo Jesús con nosotros. Nos sacó de ese agujero que estábamos. Y muchos podemos pensar aquí, es que yo no he hecho nada malo. Es que yo no he pecado. Es que yo me porto muy bien. ¿Qué nos dice la palabra? Que estamos todos destituidos. Porque todos pecaron. ¿La palabra miente o mentimos nosotros? La palabra es verdad, hermano. Y el versículo tan famoso que conocemos muy bien, sobre todo los cristianos, Juan 3:16. Pero ¿entendemos cada puntito del versículo? No lo voy a explicar todo, pero bueno. ¿Entendemos cada puntito del versículo? Porque de tal manera nos amó. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere que tengamos? Vida eterna. No vida, 70, 80 años, y morimos y se ha terminado. Como la gente dice, y una que me muera descanso. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? Mucha gente desea morirse, pues dice que va a descansar. Tienen problemas, tienen situaciones difíciles. Una vez que se muere, va a descansar. Y cuando uno muere es cuando empieza el problema. O el problema o la bendición. Depende, como hemos dicho al principio, donde esté nuestra mente. ¿O no es así? Uno muere, sí, tu cuerpo cae y ahí se queda. Los gusanos te comen y hemos terminado. Pero nuestra alma, ¿dónde va? Donde elijamos mientras tengamos boca. Y el espíritu va a Dios porque es de Dios. Eso lo decimos muchas veces. Pero debemos de entender de verdad que aquí estamos de paso. Estamos un breve tiempo, solamente un breve. En Romanos 3:23, también lo sabemos, ¿verdad? Porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Antonio, Dori y Ángel que pecaron? ¿O dice todos? No nos escapamos nadie. Todos somos pecadores. Porque si no, le haríamos un mentiroso a Él. Y a Dios no se puede mentir. El alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel nos lo dice. Yo, como siempre digo, me gusta que hable la palabra. 20:21. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Aquí está hablando del alma, no del cuerpo. El alma que pecare. Porque antes en la lectura me ha dicho que todos hemos pecado. Y estamos todos destituidos. Y si alguna cita más, también lo podemos ver en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Somos eternos si estamos en la voluntad de nuestro Señor.
La deuda de la persona es pagada por un sacrificio perfecto y ofrecido a nuestro favor. Él pagó el precio. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, manso y humilde, transparente, callado, sincero. Hoy no podemos fiar en un hombre o en una mujer. Cuando te da una palabra, todos fallamos. Pero de Cristo nos dijo que Él nos rescató, que nos ha rescatado, que ha pagado un precio por amor a cada uno de nosotros. Y Él no se va a volver atrás. Y si caemos una vez y le pedimos que nos rescate, nos vuelve a dar la mano, las veces que caigamos. Pero si caemos, que podamos tener conocimiento y tener vida para, si hemos caído, pedirle perdón, que nos rescate, porque si caemos nos quedamos ahí. Y entonces sabemos dónde vamos. Que podamos entender eso. Que podamos entender el verdadero mensaje que tiene la cruz. El poder de la cruz. En el Marcos 15, del 26 a 32, tenemos también aquí una lectura preciosa. Que aquí es donde dice, el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribabas el templo de Dios en 3 días y lo reedificabas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecidos se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descendía ahora de la cruz para que veamos y creamos también lo que estaban crucificados con él, le injuriaban. ¿Por qué no se bajó Cristo de la cruz? ¿Se podía haberlo hecho? Tenía poder solamente para hablar una palabra y nadie lo tocaran. Permitió sufrir. Permitió que lo crucificaran, que lo clavaran. Si supiéramos, algunas veces lo hemos comentado, anoche lo estaba leyendo, los clavos, los 3 clavos, 2 de ellos de 20 centímetros y 12 de grosor, y el de los pies de 30 milímetros, más gordo. Y lo metían por el sitio donde más duele, no así aquí en la palma de la mano como está eso, no. Aquí. Imaginarse que le hacemos un pinchacico y nos duele. ¿Y por qué lo traspasaron aquí? Dice, estuve leyendo la lectura, una reflexión que había. Dice que cuando lo clavaron en el nervio el cuerpo se estremece. Para que encima se desgarre, para que sufra más. Sabían lo que estaban haciendo. Y él todavía, inmundo. ¿Y qué dijo también la cruz? Que los padres, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Verdad? ¿Nosotros sabemos lo que hacemos? Yo creo que no. Muchas veces cuando hacemos actitudes que no son correctas, que no vienen de Dios, no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos lo que estamos haciendo, hermano. Debemos de tener ese privilegio que Dios nos ha dado, de ser llamados hijos suyos. Debemos de hacer su voluntad. Dice, algunas personas se burlaron de Jesús cuando estaba en la cruz diciendo, el Hijo de Dios debería poder salvarse a sí mismo y podría haberlo hecho en un momento. Sin problema. No tenía que haber ni que llegado. Y si mueres tú y muero yo, ¿qué más le da? Que muera toda la humanidad. Pero ese amor solamente fue por medio de Dios el que permitió eso. Si fue por eso, sin embargo, fue todo lo contrario. El poder del Señor era tan grande que Jesús murió con todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Pero no solamente murió, que eso es otra cosa. Como dice su palabra, resucitó a los 3 días. Como decían los fariseos cuando él decía que el templo lo derribaba y lo edificaba en 3 días. ¿Y qué decían? Los ignorantes no entendían otra cosa.
Va a tirar el edificio y lo va a hacer en 3 días, cuando han tardado tantos años en hacerlo. Pero no se refería al edificio, se refería al templo, a su vida, a su cuerpo. Es así, ¿verdad? Además, cualquiera que diga que no tiene pecado, como estamos hablando, que diga que no hacemos las cosas bien, le estamos haciendo mentiroso. No importa quién seamos, Dios nos ama y se preocupa por sus hijos, siempre que le obedezcamos. Hay siempre un pero. No podemos hacer lo que queramos, vivir una vida desenfrenada, sin problemas, sin situaciones. Hoy hago lo que quiero, mañana le pido perdón, mañana sigo hago lo que me da la gana, sigo pidiendo perdón. Si pecamos deliberadamente, Dios también no nos va a perdonar. Si hacemos las cosas conscientemente, Jesús, su sangre no fue derramada en vano. No es cualquier cosa. Jesucristo se humilló a sí mismo para morir en nuestro lugar. Y no fue por debilidad, sino por su amor. Amén. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús le llamó o nos llamó amigos. Y dice: ya no lo llamaré más siervos, sino amigos. ¿Qué es un amigo para cada uno de nosotros? ¿Quién tiene un amigo hoy? Amigo, ¿eh? No, hay muchos amigos de bolsillo. ¿Quién tiene un amigo? ¿A qué ahora no es como antes, que antes teníamos muchos amigos y tenemos menos? ¿Verdad? Cristo es nuestro amigo. Tenemos esperanza mientras tengamos vida, como decimos. Tenemos paz si hacemos la voluntad de Jesús. El cristiano no tiene comparación para alcanzar la vida eterna. Nosotros podemos alcanzar la vida eterna si hacemos la voluntad de Jesús. Jesús nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. No dice unos pocos, dice nadie va al Padre. ¿Nadie qué es? Nada. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Que debemos de entender cada cosa, cada palabra, cada mensaje que nos ha dejado nuestro Señor, que podamos entenderlo. En 1 de Pedro 3:15 dice: si no santificara a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que se demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que tener mansedumbre hacia los demás. Eso también cuesta. Dios tenía un propósito y lo cumplió hasta el día de hoy. Él está siendo fiel. Quiere que también seamos fieles en todo, que le busquemos. Jesús no se quedó en la tumba. Si se hubiera quedado en la tumba, el sacrificio de la cruz no hubiera sido sacrificio, hubiera sido uno más de los malhechores. Pero él no se quedó en la tumba. Como hemos dicho, resucitó al tercer día. También para que se cumpliese la Escritura, que estaba profetizada. Desde principio a fin la palabra no se contradice. Todo lleva un propósito, un tiempo. Es que hay mucha gente que lee un versículo y lo quiere contrastar con otro para buscar trampas de la palabra. La palabra no tiene trampa, hay que leer el texto y el contexto, el porqué de las cosas, en el momento que son oportunas. No usar la palabra así como si fuera un juguete. La palabra de Dios es palabra de Dios verdadera. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje maravilloso de nuestro Señor? El de la comisión de Mateo, de id. ¿Id qué? ¿Quedarnos sentados o id? Hacer discípulos a todas las naciones. Como decimos muchas veces, en la iglesia, todos somos muy santos. Ahí fuera tenemos que demostrar lo que somos. La gente nos tiene que ver ahí, la gente del mundo. Debemos hacer la gran comisión. ¿Qué estamos haciendo hoy por Cristo? Tú y yo. ¿Qué estamos haciendo?
¿Él qué nos pide? ¿Qué nos pide nuestro Señor? ¿O vivimos una vida de rutina? Hoy toca ir a la iglesia, venga, vamos a la iglesia. Mañana toca ir a trabajar, pues voy a trabajar. Por la tarde, bueno, por la noche echar una película, voy a ver una película. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Qué nos pide Dios de nuestro tiempo? Él nos da cada día 24 horas. ¿Cuánto le dedicamos a Él? Siempre decimos estamos muy ocupados. El tiempo se nos pasa volado. Pero os quiero decir una cosa. Tenemos que llevar cuidado en ese tiempo, en esas 24 horas que cada día nos da nuestro Señor. Que no estemos ocupados en cosas que no edifican. Porque perdemos el tiempo. Todos. Y el que diga que no, está haciendo mentiroso a su palabra. Perdemos el tiempo. Estamos deseando muchas veces llegar a casa, o para llegar y a acostarnos, o ver la tele, o al ordenador. Todos. El tiempo se pierde volado. Muchas veces cogemos y cuando salimos de la iglesia dejamos la palabra en la estantería y hasta la próxima reunión no la tocamos. Dice la palabra de Dios que tenemos que darle nuestro 10%. No de dinero, porque siempre cuando hablamos de 10%, el diezmo, siempre nos vamos al dinero. Mi bolsillo no tiene dinero. Es nuestro tiempo, que el tiempo no es nuestro, es de Él. Debemos de escudriñar la palabra cada día y saber qué nos quiere hablar en cada momento. Jesús quiere que tú y yo le amemos por lo que Él es y por lo que ha hecho por ti. Él no quiere que seamos ni que llevemos una vida de rutina, sino de amor hacia los demás. En Corintios 1:18, como hemos leído al principio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder? ¿Qué entendemos cada uno lo que es un poder? ¿Yo puedo levantar esto? ¿Qué es poder? ¿Qué entendemos cada uno lo que es poder? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es poder? Si Jesús está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, ¿quién me va a mover para un sitio que no quiera yo? O que no permita Él. Tenemos que revestirnos del poder de Dios. Y así haremos las cosas algo mejor que la estamos haciendo cada uno. Debemos de pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. En todo momento, cada mañana cuando te levantes, darle gracias, aunque no hayas dormido, aunque te hayas levantado con dolor de cabeza, darle gracias. Como también lo que ha puesto Antonio del dedo del rey. Si estamos en su voluntad, nada pasa por casualidad. Dios tiene control de todo. A Él no se le escapa un detalle. Dice su palabra que ni un pelo se caerá sin su permiso. Y muchas veces se nos cae mucho, ¿verdad? Creemos muchas veces que estamos abandonados de Dios. No estamos abandonados, hermano. Él tiene el control de cada cosa. Y pasa muchas veces cosas en nuestra vida para darnos una enseñanza. Si vamos por un mal camino, nos hace una advertencia. Cuando vas con el coche y vas sin gasoil, se enciende el pilotito y dice que te queda poco. Si seguimos, no hacemos caso a ese piloto, ¿qué pasa? Nos quedamos. La palabra es igual. Nos da muchas advertencias. Se encienden muchas luces, pero muchas veces las tapamos para no verlas. No seamos así, hermano. No seamos así. Que podamos entender el verdadero significado que tiene Jesús para nosotros. Que tengamos el poder que dice su palabra en Cristo Jesús. Amén. Pues eso es lo que quería compartir esta tarde. Vamos a orar y estamos despedidos. Padre bendito y amado, Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por estar aquí en este santo lugar, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Padre. Te pedimos que cada uno de nosotros hayamos podido entender tu verdadero significado, Padre. Te pedimos que tú tomes el control de mi vida, especialmente de mis hermanos, que podamos entender qué quieres que hagamos desde este momento hacia adelante, que podamos confiar plenamente en ti, aunque tengamos 1000 problemas, que seas tú en nosotros, dándonos la sabiduría, dándonos la salida, abriéndonos puertas para que podamos hacer las cosas bajo tu voluntad.
Ayúdanos porque te clamamos a ti que nos ayudes. Eres el único que nos puede ayudar. Te dice tu palabra que no permitirás que ni un único tuyo mendigue pan, y sabemos que eso es verdad. Por eso te pedimos que tomes el control de nuestra mente y de nuestro corazón, y que estemos confiados en todas las cosas bajo tu presencia. Te queremos pedir que nos despidamos de este lugar, pero no de tu presencia, que cada día podamos alabarte, que podamos glorificarte, que podamos darte gracias por lo maravilloso que tú eres. Gracias por ese amor que tú demuestras en tus hijos. Y te queremos dejar todo en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.